Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este proceso de formación aquí en nuestro proyecto de educación con justicia social. Eh, Esta es una de las herramientas que se están proporcionando para todas aquellas personas que están en este momento interactuando con este proyecto maravilloso que está gestionando y está generando ese proceso de de fortalecimiento en capacidades alrededor de la estructuración de proyectos, de la gestión de recursos, del reconocimiento y la importancia que además tienen los enfoques diferenciales alrededor de estos procesos, eh, alrededor de la inversión social y por supuesto, pues parte de esa necesidad a la hora de interactuar como participantes, pues surgen algunos temas que requieren de una profundización mucho más amplia y en este caso pues tengo la oportunidad como docente. Mi nombre es Andrés Guerrero, yo soy profesional en gobierno y relaciones internacionales, eh, cursando una maestría en gerencia para el desarrollo y hoy tengo la oportunidad de compartir con cada una y cada uno de ustedes esta masterclass de más o menos una hora y media o un poquito más acerca del uso efectivo de las plataformas del SECOP 1 y SECOP 2. Básicamente es una introducción que queremos presentarles de estas plataformas de contratación pública en nuestro país y que conozcamos también de qué manera podemos ir interactuando un poco más dentro de este proceso tan amplio alrededor de la inversión pública, alrededor de la gestión pública, que reconozcamos esa importancia que tienen los sistemas, en este caso electrónicos, de la información, que nos proporcionan de manera detallada cuáles son esos datos, cuáles son esos conceptos, cuáles son como esas características que debemos tener en cuenta según sea el rol y sin distinción, para entender muy bien cómo es que se manejan, digamos, los recursos públicos en nuestro país. Entonces, sin más preámbulo, quiero comentarles un poco cuáles son esos objetivos que les planteo el día de hoy en nuestra masterclass. El primero de ellos es comprender las diferencias que existen entre la plataforma SECOP 1 y la SECOP 2. Luego vamos a hablar un poco de cómo en estas plataformas se identifican las modalidades de contratación pública. Seguramente en nuestros cursos o diplomados han logrado como dar un pincelazo muy general con los diferentes docentes eh, acerca de cuál es como este proceso y cuáles son las modalidades. Seguramente hablaron también de las etapas dentro de las modalidades, de cuáles eran los criterios para poder diferenciar una de otra cuando hablamos de las cuantías, pero aquí vamos a identificar cómo se ven las modalidades ya dentro de las plataformas. Luego vamos a aplicar precisamente a través de ejemplos muy prácticos cómo navegar y participar en estos procesos, en cuáles procesos los que nos ofrecen estos sistemas electrónicos de información y de consulta alrededor de la contratación pública. A manera de introducción, nos hacemos una pregunta, entonces, ¿qué es el SECOP? ¿Para qué se crea? ¿Cuál es ese propósito que tiene como tal? Si nosotros desglosamos un poco esa abreviación de SECOP, entonces nos encontramos con que es un sistema electrónico. Entonces es un sistema electrónico que busca darnos a conocer cuál es ese engranaje o cuáles son esos participantes de ese sistema, que además en su segunda palabra pues nos menciona ese electrónico por cual entonces nos hablan de un sistema conectado a una base más digitalizada o si lo podemos poner en otros términos, pues está colgada en sistemas de información que se alimentan o que se agrupan o se almacenan gracias digamos, a la plataforma dentro de la red, dentro del Internet. Entonces, de alguna manera es un sistema donde interactúan diferentes tipos de actores, ¿sí?
que al comienzo, digamos que se fomentó, se generó única y exclusivamente para garantizar la transparencia y para garantizar la eficiencia en la contratación pública, porque pues de alguna manera al no tener una capacidad de construir una plataforma que permitiera como darnos a conocer cada uno de los pasos de la contratación, de las modalidades, de los procesos de selección de los proveedores, de los procesos en los cuales se invierte lo público o se, digamos, hace la transacción de los dineros públicos, pues todo era físico, todo era un poco más errático, si se quiere, con unos tiempos más complejos, más alargados, había un tema, digamos, en términos de eficiencia, pues nos calificaba un poco muy, digamos, muy bajo ese proceso porque no nos permitía adelantar los procesos de contratación pública de una manera más dinámica. Y la transparencia, pues sin duda tenía muchísimo más obstáculo y encontraba muchas barreras para poderse evidenciar en un ámbito tan importante como es la contratación. Entonces se construye este sistema electrónico que al final, digamos que en su modalidad o en su integración y como objetivo o propósito, podría resumirse en esa conexión directa entre las entidades estatales con los proveedores. ¿Con los proveedores de qué? Pues vamos a verlo eh, en la siguiente diapositiva. Entonces, estamos hablando de unas entidades estatales que están diariamente cumpliendo una función, la función de la gestión pública en nuestro país. Entonces, las entidades cuentan con unos recursos, con unas carteras que les permiten invertir unos dineros públicos, porque son, digamos, son dineros públicos, entonces es una inversión pública, y quieren cumplir con estos dineros su principal y única función, que es la de la gestión pública. Y esa gestión pública, ¿hacia dónde estaría guiada o hacia dónde está determinada? Pues hacia el cumplimiento o la satisfacción del interés general. Es decir, estamos hablando de una gestión pública o una inversión por parte de las entidades del Estado que siempre debe buscar satisfacer las necesidades de la mayoría de la población, sea de los municipios, sea de los departamentos, de las regiones, de las diferentes comunidades o pues del territorio nacional, si este pues llegara a ser el caso. Y aparecen entonces esos proveedores que pueden llegar a ser personas naturales o personas jurídicas que ofrecen esos bienes y servicios que pueden lograr cumplir con esa inversión que necesita hacer la entidad con su dinero o con el dinero público más bien, con el dinero que están, digamos, asignándole desde el Estado colombiano, pues poderle cumplir a las comunidades. Entonces vamos a ver de qué manera se alinean estos dos actores tan importantes. Y bueno, no, quizás no lo vemos de manera muy clara o en primera, digamos, en primera medida, en dónde están las lideresas, dónde están las comunidades étnicas, dónde estamos los ciudadanos o las ciudadanas que tenemos ese interés por conocer la contratación, pues interactuamos también, sin embargo lo hacemos como observadores, como agentes que estamos desde la tribuna viendo cómo esas entidades estatales están negociando e interactuando con esos proveedores que diariamente eh, buscan cumplirle a las comunidades y a los diferentes sectores del país a través de la gestión pública y los proyectos de inversión, o llámese como, digamos, dentro de las diferentes formas de contratación que tenemos a disposición. Cuando hablamos de las diferencias, que era el primer tema que queríamos tratar en esta masterclass, estamos hablando básicamente de dos enfoques. El primero es la consulta y el segundo es, digamos, la transacción. Pero cuando hablamos de la consulta, estamos hablando de un proceso más de la publicidad o la publicación de la información. Entonces, aquí estamos hablando de que en el SECOP 1 nosotros estamos interactuando con una plataforma
que nos permite acceder a la información sobre los procesos que están en este momento implementándose, que se van a implementar en un futuro a corto, mediano y largo plazo, y que nos permiten evidenciar o consultar, como su nombre lo indica o aquí aparece en la diapositiva, cuáles son esos datos o cuál es esa característica que tienen estos procesos que se quieren llevar a cabo o se quieren adelantar alrededor de la contratación pública. Entonces estamos hablando de que en esta plataforma nosotros podemos ver si se trata de una contratación directa, si se trata de una, por ejemplo, una consultoría, es decir, un concurso de méritos, si se trata de una subasta, por ejemplo, si es una selección abreviada, o si se trata quizás de una mínima cuantía, o si se trata de una licitación pública. Entonces, aquí estamos viendo como en el papel, ¿sí? Como si lo pongo en el papel es como, ¿cuál es esa información? ¿Cuál es esa propuesta? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de proyectos, construimos primero una propuesta, entonces en el SECOP 1 vamos a encontrar ese conjunto de propuestas que tiene el Estado colombiano para decir de qué manera quiere eh, formar o desarrollar esa gestión pública que quiere cumplirle a la ciudadanía o que quiere cumplir dependiendo de las necesidades que tiene el interés general de la ciudadanía. Y también en una proporción, digamos, si bien no tan amplia, pero aún existente, también trabaja todo el tema de la entrega física de los procesos de contratación. ¿Por qué? Porque lamentablemente aún a día de hoy, digamos, nuestro Estado, por más que ha logrado desarrollar y contribuir a ese ejercicio de la actualización, de la renovación, del modelo, por ejemplo, de implementación de políticas y prácticas alrededor de la gestión más eficiente, de la modernización del Estado, de la actualización institucional, pues aún existen brechas en temas de cobertura. Cuando hablamos de cobertura estamos hablando de aspectos básicos como la energía, la red del Internet. Entonces, si tenemos un sistema electrónico y aún tenemos espacios y contextos geográficos que aún no tienen acceso al Internet o que no tienen como esa facilidad para poder desarrollar sus procesos en ese sistema electrónico, pues se requiere aún de un agente dentro del Estado para que les proporcione la información y la documentación necesaria o las condiciones necesarias, pues para que cumplan sus procesos de contratación, porque no podemos limitar el ejercicio del Estado a unas comunidades o a unos espacios geográficos o contextos, sencillamente porque no tienen el acceso para poderlo hacer. Entonces, también por eso el SECOP 1 sigue cubriendo ese, pues, de alguna manera lamentable proceso, pues lamentable es porque no hemos logrado tener esa cobertura en un 100% alrededor de la contratación pública, pero es un avance y se va a seguir seguramente fortaleciendo ya de acuerdo también a la prioridad que tenga el Estado con respecto a cubrir esta necesidad. Entonces, esto por el lado de la plataforma SECOP 1. Y la plataforma del SECOP 2 ya ahora sí nos habla de un sistema o de una plataforma transaccional. Entonces aquí ya estamos hablando de esos proveedores, cómo interactúan con las entidades del Estado, con los compradores. Entonces, ya sabemos que en el SECOP 1 se presentan las propuestas de esos proyectos. Entonces, ya en el SECOP 2 vemos esa implementación con el detalle. Entonces, el proveedor nos tiene que justificar por qué la compra de estos materiales se hizo de esta forma, por qué en los términos de referencia de nuestra propuesta que presenta la entidad hablábamos de una calidad estandarizada de los materiales de la obra pública y el proveedor cuando empezó a ejecutarla y cuando empezó a hacerla, compró unos materiales que no correspondían a esa calidad. Entonces vamos y verificamos y nos damos cuenta en el SECOP 2 quién hizo el proceso de interventoría de esta obra y de qué manera nosotros podemos también ir generando ese proceso de control y seguimiento
sobre todo el seguimiento alrededor de la contratación pública, porque además, si tenemos la oportunidad de conocer cuál es ese paso a paso, ¿sí? Que lo hemos visto dentro de nuestro curso, de nuestros diplomados, dentro de la formación que se ofrece aquí o en sus experiencias también, si ustedes ya conocen un poco al detalle cuál es ese paso a paso en la etapa precontractual, en la etapa contractual y en la etapa postcontractual, entonces ahora ya podemos ver dentro de esta plataforma transaccional cómo se hace esa gestión digital. ¿Para qué quiero yo leer, por ejemplo, el informe que presenta el proveedor dentro del proceso de ejecución? ¿Para qué yo necesito ver la cuantía? ¿Qué tiene que ver el objeto? ¿Por qué diferencia ahora si yo empiezo a entender cuando aparece adjudicado a cuando aparece liquidado, a cuando aparece, em, por ejemplo, en procesos de, digamos, de formación, cuando está con observaciones, cuando la cuantía no corresponde, etcétera, 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 cuando aparecen los lances a la hora de las subastas, de las elecciones abreviadas. Entonces ahora ya empieza a tomar un poco más de sentido y se vuelve más tangible este proceso del reconocimiento alrededor de eh, la contratación pública. Ahora ya viéndolo en una materia más detallada, ¿sí? Entonces veámoslo en varios factores. Entonces aquí tenemos unas características y tenemos las dos columnas de la diferencia de las plataformas. Entonces, en cuanto al propósito, cuando hablamos del propósito, entonces hablábamos previamente, la plataforma de COP1 busca que exista una consulta y una publicidad. Entonces, procesos de, aquí está mi propuesta, yo soy una entidad del Estado, esta es mi propuesta y así es que quiero contratar este proceso, de acuerdo a la ley 80, a la ley 1150 y las diferentes disposiciones. Eh, ¿Cómo quiero hacerlo? ¿Sí? Aquí presento el cómo. Y luego en el SECOP 2, que es una plataforma transaccional que permite la gestión de todo el proceso en línea, entonces ahora yo voy a ver el cómo, lo veo con quiénes lo van a hacer, ¿sí? Y cuánto se van a gastar y cómo lo van a gastar y por qué lo quieren gastar así, por qué no lo gastaron de otra forma, etcétera, etcétera. Entonces ya lo veo más desarrollado y más detallado. Por ahora, y también para tenerlo en cuenta, entonces, cuando hablamos del registro previo, estamos hablando de la interacción con el sistema. Entonces, en el SECOP 1, como es un proceso de consulta y publicidad, pues no vamos a requerir de un registro previo para la consulta de procesos. Es decir, es algo muy rápido, un chequeo muy, digamos, tangible y muy asequible, mientras que en el SECOP 2 ya hay algunas características que requieren del registro previo para participar activamente, así sea como un veedor, como un consultor, porque empezamos a definir además los intereses y las preferencias que tenemos, etcétera, etcétera. Y ya si queremos ser además proveedores, pues por supuesto que nos eh, da como esa condición de obligatoriedad de mostrar, pues claro, nuestra información detallada, el RUT, cuál es la dedicación de la empresa que estamos representando o la empresa, en este caso la persona natural, qué servicios está ofreciendo para poder ser contratado o ser, digamos, un proveedor del Estado en esos servicios o esos bienes. Y luego la entrega de propuestas, entonces estamos hablando, vuelvo y les digo, entonces acá hablamos de documentos físicos o electrónicos enviados directamente a la entidad estatal. Aquí también estamos hablando de que en el SECOP 1 aún hay una interacción, pero sobre la información y la consulta de las características de la contratación. Mientras que en la entrega de propuestas del SECOP 2 ya estamos hablando de que es un proceso completamente digitalizado, que además ya responde ahora sí a la gestión completa del proceso de contratación. Esto no quiere decir que en el SECOP 2 yo no encuentre, por ejemplo, si se trata de una contratación directa o si se trata de una mínima cuantía o si se trata, digamos, de una compra de unos productos específicos. No, al contrario lo encontramos, pero
el SecOp 2 ya es una plataforma donde nos muestra cómo se está dando la interacción entre el comprador, que es la entidad estatal, y el proveedor, que viene a ser la persona natural o jurídica. Luego, cuando hablamos de las etapas, entonces, ahondando precisamente en lo que les mencionaba, el SecOp 1 permite dentro de la consulta buscar procesos publicados, pero no interactuar digitalmente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, no me puedo yo entrar como a desglosar poco a poco o muy detalladamente los términos de referencia y esto cómo se conjuga con el informe que me presentó el proveedor, porque dentro de las características que tiene el SecOp 1 es que el proveedor no puede colgar nada. Entonces, ¿qué quiere decir no cuelga nada? Pues que ningún documento o informe se puede montar a la plataforma SecOp 1, sino que se monta en la SecOp 2. Es decir, permite consultar procesos y enviar propuestas y comunicarse con la entidad estatal. Eso en el caso del SecOp 2 cuando hablamos de la consulta. Cuando hablamos de la publicación de procesos, es la entidad estatal la que publica los pliegos, requisitos y especificaciones. Mientras que en el SecOp 2 se publica de una forma más detallada, con cronogramas interactivos y con herramientas para los proveedores. Por ejemplo, la documentación de la contratación eso se llama la implementación o la gestión del contrato. Entonces el proveedor dice, listo, yo ya cumplí con esta meta que me puso la entidad, entonces voy a entrar a la plataforma y voy a colgar mi informe mensual o el avance físico y el avance financiero que vamos llevando de nuestra obra, o si es una consultoría y son 3 entregas o 2 entregas, pues entonces presento mi primera entrega porque ya se cumplió la fecha y la tengo que montar ante el SecOp 2, pues la entidad ya me la recibió de pronto hace 3 días, pero en el SecOp 2 necesito montarla y publicarla. Entonces, claro, hay un proceso más interactivo y entonces ya, además, yo como proveedor le estoy mostrando no solamente a la entidad, sino al resto de las entidades y a la comunidad en general que estoy ejecutando el contrato tal cual como se me estableció de acuerdo al objeto, las funciones y todo, digamos, todo el acto administrativo cuando empezó la ejecución. La participación, entonces estamos hablando de que en el SecOp 1 hay un condicionamiento, ¿sí? Depende entonces del envío físico de documentos, depende un poco también de cuál es el criterio que quiere tener la entidad, hasta dónde quiere mostrar la entidad el tema de los pliegos y requisitos y especificaciones, mientras que en el SecOp 2 incluye el registro de los proveedores, de los ciudadanos, de las entidades, el envío digital y el seguimiento en tiempo real. Entonces, claro, si estamos hablando de una plataforma digitalizada que además es electrónica, que está conectada al Internet, pues tenemos esa facilidad, por ejemplo, de que hayan actualizaciones en las 24 horas del día. Entonces estamos viendo de que hay publicación de procesos de contratación a la 1 de la mañana o a las 11 de la noche, es decir, tenemos unos procesos, digamos, de eficiencia en el tiempo mucho más, con una mayor calidad. Entonces ya estamos hablando de una gestión pública mucho más, digamos, eficiente. Evaluación y adjudicación. Cuando hablamos de la evaluación, en el caso del SecOp 1 es una evaluación manual y los resultados son publicados posteriormente, mientras que en el SecOp 2 las propuestas son evaluadas dentro de la plataforma, promoviendo una mayor transparencia. En el caso, por ejemplo, de las elecciones abreviadas o de las licitaciones, entonces vamos a ver cuáles fueron los proveedores que se postularon. Y la entidad luego que se postulan los proveedores dentro de la plataforma SecOp 2 va a mostrarnos a nosotros, listo, ya ustedes vieron, estos son los proveedores que quieren hacer digamos, ejecutar el contrato. Ahora vamos a ver y la entidad dice, miren, aquí está nuestro informe de evaluación y vamos a mostrar por qué escogimos a Pepito, por qué escogimos a este proveedor, a la empresa, eh, no sé, cualquier nombre. Digital SAS. Entonces, ¿por qué escogimos a esta empresa? Porque cumple con qué? Con requerimientos quizás jurídicos, económicos, técnicos, ¿sí? Entonces, si tienen un cumplimiento de estos 3 requisitos, o quizás subsanó a tiempo los documentos, en la gran mayoría de los casos hay un tiempo de subsanación cuando hacen una previa evaluación y dicen, bueno,
usted no cumple con uno, pero cumple con otros dos, entonces, pues mire a ver cómo ajusta, mire a ver qué datos nos puede presentar para que logre usted cumplir con los requerimientos y pues para que pueda ser aprobado dentro de la definición. Y al final, pues la entidad, pues a través de este informe de evaluación que podemos nosotros verlo en la plataforma SecOp2, nos damos cuenta, listo, ya escogimos a este contratista o a este proveedor y ahora sí, arranquemos con el proceso de contractual. Y cuando hablamos, finalmente, cuando hablamos de la funcionalidad, entonces estamos hablando de las notificaciones que, pues, SecOp 1 no nos ofrece notificaciones automáticas, es un tema más como de, bueno, la persona o quien quiera interactuar con esta plataforma, pues se debe tomar el tiempo para ir a buscar, para conocer, no hay esa, digamos, esa forma de filtrar como los intereses o seleccionar o preseleccionar digamos, las notificaciones que nos puedan llegar. Es como si tuviéramos una red social en la que tenemos acceso a todo y no hay una preselección o unas preferencias. Entonces, si a mí me gusta ver videos de cocina, entonces en el SecOp 1, colocando una analogía, pues no podría haber videos de cocina, sino que me parecen de cocina y también de arreglo de interiores y también de pintura y también de matemáticas, pero también de química. Entonces, todo está allí publicado, entonces nos muestra todo. En SecOp2 también, pero hay una condición que nos permite a nosotros generar alertas y notificaciones que aquí nos dice explícitamente personalizadas sobre los procesos relevantes. Entonces, ahora sí, a mí qué me interesa, a mí qué me importa un poco en términos puntuales, a mí qué me gusta consultar. Entonces, no, es que a mí me gustaría saber es sobre mi municipio. Yo no quiero saber otros procesos de contratación por allá de otro departamento, pues porque precisamente no me interesa. O no me interesa como proveedor, por ejemplo, si yo soy un proveedor de insumos de papelería, yo tengo una papelería aquí en el municipio y me gusta, digamos, hacer parte de esos procesos de contratación pública y ofrecerle que los papeles, el marcador, el lápiz, el borrador, las tijeras, los ganchos de cocedor a las entidades, pues a mí no me va a interesar sobre las postulaciones o las propuestas que hayan acerca, por ejemplo, de sistemas electrónicos, de cámaras de seguridad, o de pronto, que ya lo estábamos viendo en clase, de una contratación que buscaba insumos del agro para el SENA. Dentro de sus procesos de formación, ellos tienen una capacidad técnica que le están compartiendo a las comunidades acerca de los animales alrededor de la ganadería. Entonces necesitan unos materiales específicos. Entonces, claro, si yo soy una papelería, pues a mí no me interesa que me notifiquen, o más bien, yo quiero es consultar sobre a lo que me dedico. Entonces, esto sí nos lo permite el SecOp 2. El acceso a documentos, entonces la descarga, digamos, en el SecOp 1 es una descarga manual de documentación en la web. Entonces, tengo que yo irme hasta allá, descargar. Y mientras que en el SecOp 2 hay una gestión digital completa desde la plataforma. Las subastas inversas no aplican para el SecOp 1. En SecOp 2 sí aplican, permite la realización de una subasta en línea, es decir, yo hago un lance. Entonces, claro, en el SecOp 1 me va a aparecer la publicación y me dice, tal fecha va a haber una subasta inversa sobre tal contrato. Entonces, por ejemplo, va a haber una subasta inversa para un proceso de contratación en el municipio de, no sé, de Palmira, en el Valle, y allá entonces, no sé, el 7 de diciembre, a partir de las 12 del mediodía. Y entonces yo ya sé que puedo hacer el lance, que a veces ya sabemos que quien hace el primer lance y tiene el menor precio, pues es el seleccionado. Entonces, claro, yo lo veo en el SecOp 1, también lo puedo ver en el SecOp 2, pero en el SecOp 2 es donde hago ya el proceso del lance. ¿Por qué? Porque en el SecOp 2 yo ya ingreso como proveedor. En SecOp 1, como yo no tengo cuenta, yo no estoy registrado, pues así me gustaría participar en la subasta. Si yo no tengo el SecOp 2, pues no voy a poder hacerlo. Y si no tengo una cuenta registrada y como proveedor registrado. Y en cuanto a la transparencia, estamos hablando de que es una limitada, digamos, está limitada como tal la plataforma del SecOp 1 a la publicación de resultados.
Mientras que en el SECOP 2 hablamos de una mayor transparencia mediante el acceso a las propuestas de todos los oferentes después del cierre, o digamos en todas las etapas del proyecto o del proceso contractual. Ahora, entonces hablemos de las modalidades. Haciendo un poco de recorderis, quizás ustedes ya lo vieron en sus sesiones dentro de la formación, entonces recuerden que tenemos 5 modalidades de contratación y cuando hablamos de esas 5 modalidades, pues estamos hablando un poco de cuáles son esas formas que tenemos nosotros dentro del Estado colombiano eh, para la gestión pública. Entonces, ¿de qué manera se quiere hacer ese proceso de contratación? Hay unos rubros, ¿sí? Entonces, hablamos de unas cantidades, ¿sí? Entonces, estamos hablando de unas cuantías. Entonces, cuando hablamos de las cuantías, entonces estamos hablando precisamente de eh, cuál es ese tope que tenemos nosotros en los salarios mínimos mensuales legales vigentes para entender que es una licitación pública, que estamos hablando aproximadamente que cuando son contratos de más de 197 millones hacia arriba, ya estamos hablando de una licitación pública. ¿Por qué? Porque tiene unas características que ya empiezan a cualificar un poco más detalladamente, ¿sí? La información de ese proveedor, porque claro, la capacidad financiera de yo entregar 20 resmas de papel, 40 toner para impresoras, quizás, no sé, 150 cajas de esferos, pues no es lo mismo a cuando yo voy a construir un puente, a cuando yo voy a hacer una repavimentación de una doble calzada, cuando yo voy a hacer, claro, la capacidad financiera va a ser muy distinta, requiere de fases el proyecto, requiere seguramente de una digamos, promoción y una gestión alrededor de una audiencia pública y se tienen que surtir unos procesos antes de los, por ejemplo, parte de las licitaciones públicas arranca con un proceso de una licitación pública para los estudios previos, para poder hacer el diagnóstico de cómo se debe hacer mejor la obra. Luego se tiene que hacer una licitación pública para la ejecución de la obra y mientras tanto se hace una licitación pública para la supervisión de la obra y después para todo el proceso, digamos, de la interventoría. Entonces, es un proceso que requiere de muchos aspectos un poco ya más detallados. Ya estamos hablando de unas cuantías, por supuesto, más altas. Entonces, en términos básicos o generales, estamos hablando, en este caso, de esta forma acerca de la, de la licitación pública. Cuando hablamos de la selección abreviada, entonces estamos hablando de un proceso un poco más particular, más específico, y entonces hablamos de una, digamos, de tres modalidades básicamente. La primera de ellas es acerca de todo el tema de la compra o más bien la gestión alrededor de la salud, ¿sí? Entonces hablamos de insumos, hablamos de cuantías que responden un poco a la prestación de los servicios de la salud. Hablamos también de las subastas, entonces aquí estamos hablando de esos procesos en los cuales las entidades dicen, bueno, vamos a ver, necesitamos ahora sí este listado de productos y de insumos para la prestación, digamos, de nuestro servicio, entonces estamos hablando de unos productos y bienes que son, pongámoslo en términos muy prácticos, es la canasta familiar de las entidades públicas. Entonces, ahí está la subasta o la selección abreviada. Entonces, ahí estamos hablando de esos productos que uno dice es el uso cotidiano. Todos los días se necesita papel en la alcaldía. Pues, por supuesto, va a ser parte de esos productos. O todos los días se necesitan esferos, o se necesita el sello que pone eh, digamos, el funcionario o la funcionaria que nos está prestando el servicio al ciudadano y está, digamos, registrando la recepción de un documento, ¿sí? Que nos lo está como radicando. Entonces, cuando yo radico el documento, entonces hay una persona que con el sello, entonces ese sello es un producto que cotidianamente va a necesitar la entidad, pero el sello necesita tinta, entonces la tinta también hace parte de eso que necesita la entidad, los computadores, los teclados, el mouse, el destornillador para que el ingeniero le haga un mantenimiento al computador. Entonces hay aspectos que seguramente son de uso cotidiano.
Y finalmente en la selección abreviada también tenemos una causal que es un poco más específica, que hace parte de una de las leyes de la contratación pública, más bien de uno de los ajustes o modificaciones a las leyes, y es el que tiene referencia o el que hace referencia a todos los procesos que vienen ajustados a los programas de, digamos, de reincorporación o, digamos, de reestructuración alrededor de los excombatientes dentro de la vida civil, de las víctimas también del conflicto, de los desplazados. Entonces ahí hay una selección abreviada que responde a esos programas, y también, por supuesto, pues tiene unas cuantías que, según y de acuerdo también a las disposiciones de las diferentes entidades, pues tienen como ese criterio para poder de alguna manera trabajar alrededor de este específico tema. Ahora hablamos de la menor cuantía, que estamos hablando un poco de esos proyectos o esos procesos de contratación que responden quizá al menos del 10% de lo que tiene la entidad como tal dentro de su presupuesto. Aquí se me colocaron dos veces, ahorita yo corrijo el tema de la mínima cuantía, pero ahí va el tema del concurso de méritos, para que si quieren lo corregimos de una vez, de tal manera que no tengamos como, como ninguna, digamos, ninguna duda en lo que estoy presentando. Entonces, la menor cuantía hace parte de todos esos procesos de contratación que responden a la inversión que tienen como tal los, las entidades y que están representadas en menos del 10% de su presupuesto. Es decir, que si mi presupuesto es de 10.000 millones, el 10% son 1.000, y todos esos proyectos que están muy por debajo de los 1.000 millones, es decir, es más o menos unos 300, 200, entre 100, 500 millones, pues tengo la oportunidad de hacerlo a través de mínima cuantía. Eso también ajustado al propósito del municipio, de la entidad dentro del municipio. Recuerden ustedes que cuando nosotros veíamos toda esta diferenciación, estábamos hablando, por ejemplo, que hay municipios que al tener en su propósito general una asignación presupuestal, correspondía a un porcentaje dentro del 100% del propósito, había un porcentaje que era el 28%, al cual se le podía hacer una destinación de la menor cuantía o la mínima cuantía. Es decir, cortamos aún más ese 10% porque viene a condicionarse detrás también del propósito general que tenga el municipio o la entidad, en este caso, eh, administrativamente hablando, diferenciada por el territorio. Luego aparece el concurso de méritos, que es un proceso de contratación, una modalidad que se ajusta hacia todo lo que tiene que ver con las consultorías, las asesorías, las interventorías. Son criterios un poco más técnicos. Hablamos un poco allí que hay unos términos de direccionamiento simple y hay unos de multiusos. Entonces, cuando hablamos de término simple, entre otras cosas, hay que puntualizar. Entonces, yo necesito una consultoría sobre este tema específicamente, entonces ya solamente necesito un concurso de méritos para esta consultoría. Mientras que cuando hablamos de unos términos de multiusos, entonces estamos hablando de un conjunto más, digamos, más amplio de diferentes consultorías que necesito. Entonces, ya esto es una necesidad en un servicio un poco más amplia, ya sea porque primero es de esta, luego primero necesito una consultoría de este tema, luego en esta, o quizás necesito en esta ciudad sobre este tema, pero en esta también, entonces digamos que es un régimen un poco más amplio y por supuesto cambia el tema de la selección. Y finalmente la contratación directa, que responde ya como tal a esos procesos en los cuales se quiere cumplir un poco el funcionamiento de la entidad y se requiere el personal, digamos, con unos estándares un poco más generales. Ya no estamos hablando de una consultoría que es muy técnica y que se requiere de mucho conocimiento, o más bien de conocimiento no, sino de habilidades ya
un poco más prediseñadas para poder generar este proceso de la consultoría. En la contratación directa estamos hablando ya como tal de esa funcionalidad que tenemos dentro de las entidades, ahora bien más detallada. Entonces, por ejemplo, en planeación necesitamos seguramente financieros o en Hacienda, o en planeación necesitamos seguramente, no sé, economistas, ingenieros. En jurídica, por ejemplo, entonces necesitamos unos abogados, dándolo como muy general, ¿no? A pincelazos muy rápidos. Cuando hablamos, por ejemplo, de temas que son proyectos por ejemplo, que tengan que ver con las visitas a las comunidades, pues entonces un trabajador social o una trabajadora social, etcétera, etcétera. Entonces ya es un criterio un poco más directo y ya el cumplimiento como tal, en este caso la contratación directa responde es a que el contrato me dice el objeto y cuáles son las funciones que va a cumplir el contratista. Entonces, mientras que, por ejemplo, esta es una gran diferencia. En la contratación directa, la entidad le dice al contratista, mire, le voy a pagar esto durante estos meses, es decir, la cuantía es el número de meses multiplicado por el salario, ¿sí? Mientras que en el concurso de méritos es una negociación que hace el proveedor le dice a la entidad, mire, yo tengo la cualificación para hacerle esa consultoría o esa interventoría o esa asesoría, pero necesito que me pague esto porque así trabajo yo y es como funciona. Entonces, hay una negociación, entonces la entidad le dice, no, eso es mucho, entonces necesito que baje un poco el precio, pero ya hay como esa interacción, mientras que en la contratación directa de manera previa la entidad ya sabe cuánto le va a costar. Precisamente por eso es tan, digamos, específico el tema del concurso de méritos, mientras que la contratación directa es más general. Un poco hablándolo en términos del presupuesto por categorías, estamos hablando de presupuestos de rangos presupuestales anuales alrededor de los salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es un impacto directo que tiene esto alrededor de la selección de la modalidad de contratación, porque claro, cuando estamos hablando de de licitación pública de mínima cuantía y algunas directrices dentro de la selección abreviada, pues estamos hablando de salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, si cambia, si sube, si baja, pues esto impacta la contratación pública, por supuesto. La mínima cuantía o la menor cuantía es hasta el 10% de la menor cuantía asignada, o el presupuesto mayor es a la mínima cuantía por menores al límite anual. En el caso de la selección abreviada hablamos de un proceso simplificado para montos moderados. En la subasta inversa es elegir la propuesta de menor precio cuando hablábamos ahorita. Esto es como un resumen muy general de lo que les estaba mencionando. En la licitación pública es aplicable a contratos del mayor valor. Hablamos de más de 197 millones y fracción. Evaluación con precio y calidad. Aquí hablamos también de tiempos de adjudicación prolongados, es decir, claro, cuando es una licitación pública que requiere de audiencia, que requiere de estudios previos, del diagnóstico, de la evaluación de riesgos, de mirar, por ejemplo, cuándo es el mejor momento para comprar los insumos, entonces, ¿sí? Ahora sí tenemos en cuenta, por ejemplo, la tasa representativa del mercado, todo este tipo de aspectos, entonces por eso la adjudicación es un poco más amplia. Y la contratación directa, como les decía, usada en casos excepcionales de urgencia manifiesta, también aplica, como en el COVID, como en un desastre natural, como en un tema, por ejemplo, de alguna prevención alrededor de la salud, del tema ambiental, del tema, digamos, de seguridad, y no requiere convocatoria pública, sino que, como su nombre lo indica, pues es un tema de directamente de contratación. Entonces, ahora pasamos un poco a la parte práctica. Antes de ello, pues vamos a echar como un poco hacia atrás y a mirar cómo se perciben entonces las plataformas de acuerdo a lo que nosotros estemos hablando. Entonces, si ustedes me permiten, voy a comenzar como con la página, digamos, principal, oficial, cuando nosotros ingresamos al sistema del SECO. Entonces, primero, para tener en cuenta, ¿quién es el encargado? ¿Quién es esta entidad que está administrando, que está manejando, direccionando todo el tema del SECOP? Estamos hablando de la entidad que se llama Compreficiente o Colombia Compreficiente. Es como ustedes ven aquí arriba, en la parte superior izquierda de sus pantallas,
Estamos hablando de una agencia nacional, es decir, ahí hay un cubrimiento también, entonces toda esta, todo este proceso alrededor de las plataformas ECOP 1 y 2, pues entonces es una agencia del Estado, es decir, una entidad que está administrando y está, digamos, estructurando este proceso de contratación. Solo es el veedor, solamente es el que dice, mire, yo soy el que organizo el sistema para que ustedes, proveedores y entidades, generen estos procesos de contratación. Es decir, Colombia Compra Eficiente, que seguramente también contrata servicios y bienes y servicios, eh, pues no aplica, digamos, alguna injerencia sobre todas las licitaciones o sobre, por ejemplo, la alcaldía en su autonomía, si va a hacer un proceso de contratación directa, pues Colombia Compra Eficiente no le va a decir, oiga, alcalde, no puede usted contratar a esta persona porque yo no quiero, no. Entonces, ahí hay como solamente un criterio de que la entidad está es proporcionándole, digamos, eh, las condiciones al sistema para que funcione. Entonces, por eso compra eficiente, digamos que tiene como esta salvedad. Aquí entonces estamos hablando también de una plataforma que ofrece formación, que nos recopila un poco toda la normatividad, que tiene una tienda virtual, comunicaciones y prensa, entonces vemos aquí un poco los PQR si se quieren presentar, soluciones en línea, datos de compra pública, ya trabajar un poco también con estos sistemas automáticos de respuesta. Y acá vemos entonces pues los tres aspectos más importantes que tiene Colombia Compra alrededor del proceso de contratación o de las plataformas SECOP. Entonces, SECOP 1, SECOP 2 y tienda virtual del Estado colombiano, donde aparece también esos acuerdos marco, como aparece acá, acuerdos marco de precios, que es una estandarización. Entonces, se reúnen diferentes, digamos, proveedores de recursos y de productos sobre todo, entonces le dicen al Estado colombiano, miren, durante este año seguramente los precios de estos productos van a estar más o menos oscilando en estos valores, entonces vamos a crear un estándar de precios, con eso ni ustedes pierden como Estado comprando muy caro, ni nosotros perdemos vendiendo muy barato. Entonces es un proceso de negociación al final para poder generar un acuerdo marco de precios. Bienes y servicios contratados en agregación de demanda y bienes en modalidad, perdón, de mínima cuantía en grandes superficies. Y como les decía acá, entonces ECOP 1, plataforma exclusiva de publicidad en la cual las entidades que contratan con cargo a recursos públicos realizan su publicación o las publicaciones de los documentos del proceso. Entonces son como consultas. Y la plataforma SECOP 2, entonces precisamente la que nos habla de los procesos digamos que estamos hablando ya de la interacción como tal, frente a los temas, digamos, que hablan de la interacción entre los proveedores y los compradores, en este caso, que vienen a ser las entidades. Cuando nosotros abajo bajamos un poco más, entonces aparecen los accesos directos. Aquí hay un tema de mesa de servicios, de relatoría, manuales y guías y consulta RUES, que son como los códigos que tienen las diferentes personas jurídicas alrededor de la prestación de servicios. Entonces, eh, la segunda, digamos, o bueno, más que la segunda es, voy a mostrarles ahora de manera más detallada las plataformas frente a, empecemos por el SECOP 1. Entonces, cuando nosotros vamos a interactuar con el SECOP 1, nos vamos a encontrar con esta plataforma. Y entonces acá tenemos, permítame acá, voy a volver. Acá tenemos un espacio de búsqueda, ¿sí? De la plataforma SECOP 1 que aparece claramente. Tenemos el inicio como compradores, proveedores, Colombia Compra, circulares, transparencia, sala de prensa y ciudadanos. Pero cuando nosotros queremos hacer una consulta de un proceso de contratación, aquí ahora sí empezamos a trabajar aquello que hemos visto dentro de nuestros procesos de formación. Lo vamos a poner muy como en práctica dentro de nuestra masterclass. Entonces aquí vemos algo. Como la plataforma de SECOP 1 tiene solamente ese tema de publicidad, entonces aquí estamos hablando de
las características que seguramente nosotros debemos tener en cuenta para poder conocer esa publicidad acerca de los procesos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la entidad compradora, entonces aquí ya no estamos buscando al proveedor, sino que estamos buscando es la entidad compradora. En el otro lado, ahorita vamos a ver en SECOP 2 cómo aparece ese proceso de la búsqueda, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de la consulta de la información, entonces queremos conocer un poco de qué se trata. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, acá, eh, por ejemplo, lo vemos alrededor de el desglose, ¿sí? Alrededor de la calificación o la segmentación según sean los productos o servicios, la modalidad de contratación, el departamento de ejecución, las fechas en las cuales queremos hacer la consulta, entonces limitamos el tiempo, porque si no lo pudiéramos limitar, encontramos los procesos a lo largo de la historia, al menos actualizados en los últimos años. La cuantía, entonces miren acá ustedes de 0 a 100 millones, de 100 millones a 300, de 300 a 500, de 500 a 1000 y mayores a 1000. Resultados por página, entonces nos permite a nosotros clasificar cuando le demos aquí en buscar, entonces qué cantidad de procesos quiero ver, de acuerdo también, digamos, a la necesidad que tenemos como para revisar cada uno de esos procesos. El departamento de ejecución, modalidad de contratación. Por ejemplo, hagamos una búsqueda de 3 modalidades aquí rápidamente. Hagámoslo, por ejemplo, a través de la licitación pública. Y le voy a dar yo en buscar, porque entonces quiero conocer acerca, digamos, de las licitaciones que estén llevándose a cabo en este momento. Entonces, si ustedes se acuerdan, dentro de las clases, en esos procesos que llevaba la licitación pública o en ese proceso que tenía, nosotros teníamos un paso a paso, ¿no? Arrancando por el borrador. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos un borrador. Y miremos cuándo es la fecha. Entonces, claro, como esto es publicidad, estamos hablando de una fecha de apertura, ¿sí? Aquí no están ejecutando el contrato ni se liquidó ya, no, esto está diciendo la entidad que en este caso hace parte de López de Micay, que en este caso es la alcaldía de López de Micay en el Cauca, entonces dice la alcaldía, vamos a abrir una licitación pública que ya fue aprobada por el presupuesto que empieza a ejecutarse el 7 de enero del 2025, la fecha entonces ustedes le dan acá, primero va el día, luego el mes y finalmente el año, con una cuantía de 541 millones y fracción, y que busca que el contratista se compromete con el municipio a prestar el servicio de alimentación escolar, es decir, el PAE, para los niños, niñas y adolescentes y jóvenes registrados, priorizados y focalizados por la entidad territorial, no certificada en educación del Departamento del Cauca de conformidad con los estudios previos elaborados por la entidad, las condiciones técnicas, tipos y modalidades definidos en los lineamientos técnicos administrativos del PAE y las resoluciones que los modifiquen y sus documentos anexos complementarios. Es decir, aquí tenemos un proceso en el que van a ser digamos, como la oferta del servicio de la alimentación del municipio. La alcaldía no tiene la capacidad para cubrir eso, porque el alcalde no se puede estar, claro, debe preocuparse por la alimentación de los niños, niñas y adolescentes, pero no tiene digamos, la competencia en sus características. El alcalde seguramente no tiene ni idea de cómo hacer una tabla, por ejemplo, nutricional efectiva para los niños y niñas. Tendrá sus asesores, o si seguramente es un nutricionista, pues sí lo sabe, pero entonces no sabe tampoco cómo traer el tema, no sé, cómo hacer el embalaje de los alimentos, cómo transportarlos, qué calidad debe tener, cuáles son las cucharas más viables o cuáles son, perdón, las cucharas no, sino cuáles son como los alimentos viables, dónde comprar las frutas, con qué interactuar, si se me dañan estas frutas, porque la alcaldía no puede cubrir eso, entonces necesitaría el almacén, el camión, los empaques, pero entonces si se gasta el tiempo en el PAE o en la alimentación de niños, niñas y adolescentes, que supremamente es importante, de pronto no puede atender al adulto mayor o no puede atender a las mujeres gestantes o no puede atender, por ejemplo, el tema de los requerimientos alrededor de las vías.
y mientras tanto el Consejo Municipal está haciendo debates de control al alcalde porque le dice, el alcalde se puso a dedicarse a la alimentación de niños y niñas y adolescentes y se le olvidó el resto de la población. Entonces, por eso abre la licitación y dice el alcalde, mire, nosotros como entidad debemos cumplir con la alimentación de los niños, entonces proveedores digan y propongan, ¿sí? Miren cómo quieren proveer precisamente estos bienes y servicios para poder hacer de manera satisfactoria cumplir con este proceso alrededor del PAE. En términos generales, entonces, aquí encontramos los procesos. Ahora, ¿qué encontraríamos nosotros de manera detallada? ¿Cómo ingreso yo al proceso? Entonces, luego de buscarlo, si ustedes se dan cuenta, algo que se me ha olvidado mencionar, aquí aparecen de licitación pública aparecen 106.965. Imagínense que ustedes tuvieran que buscar una específica y que solo existiera la forma de buscar que solo le dijera, solo puede discriminar el tipo de contratación. Imagínense buscar entre 106.965 cosas. Claro, se vuelve mucho más tedioso, por eso también hay unos factores que nos permiten buscar por municipio, por proceso, por cuantía, por fecha, etcétera, etcétera. Ahora, el número del proceso, que es como el código, en este caso de la publicidad, de la publicación o la propuesta que tiene la entidad, entonces el número del proceso es este que aparece aquí de primeras. Entonces estamos hablando, en este caso, eh, miren ustedes en el código, entonces como el número del proceso, entonces LP, licitación pública, 001 del 2024. Muy sencillo de entender. Y cuando nosotros ingresamos acá, permítame acá yo les comparto a ustedes porque seguramente no lo van a ver si no les comparto la pestaña, detalle del proceso. Cuando nosotros ingresamos allí, listo, ya están viendo. Entonces, ahora vemos con más detalle de qué se trata. Entonces, el estado del proceso, entonces está en un estado de borrador. El régimen de contratación, Estatuto General de la Contratación, pertenece al grupo F de servicios, el segmento es el 90, servicios, viajes, alimentación. La familia, ahorita vamos a ver eso con más detalle. El tema de el clasificador de bienes y servicios, eso además es una, digamos, es un criterio internacional, cómo se organizan los servicios. El detalle y cantidad del objeto a contratar, entonces aquí habla del el objeto que les leí ahorita, la cuantía, la moneda, el tipo de contrato, entonces prestación de servicios, tipo de gasto es inversión, de dónde es la fuente de financiación. Importante tener en cuenta esto, porque entonces nos vamos a dar cuenta, claro, a qué responde esta licitación que quiere hacer la entidad. Ya hay un sentido ahora sí de todo lo que hemos estado consultando y viendo dentro de nuestro proceso en el curso o en el diplomado. Y entonces nosotros hablábamos en su momento de la explicación del sistema general de regalías y el sistema general de participaciones, y entonces que el sistema general de participaciones tenía en cuenta eh, la categoría del municipio, mientras que en el de regalías eran unos rubros específicos que se iban directamente a las digamos, a las entidades, ¿sí? De acuerdo también a su condición étnica, entonces las comunidades afro, raizales, rom, o las comunidades indígenas originarias, o las comunidades gitanas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estamos hablando de una esquematización diferencial dentro del sistema de gestión del presupuesto, pero entonces cuando hablamos acá, la fuente de financiación seguramente va a variar un poco, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Luego aquí aparecen unas características de la especificidad de cuál es el departamento donde se recepciona la documentación de los proveedores que están interesados, el correo electrónico, bueno, yo quiero saber porque es que yo no le entiendo bien, yo soy un proveedor de la alimentación del PAE, he sido proveedor durante los 5, 10 últimos 15 años, etcétera, etcétera, pero aquí no me queda bien dentro de estos documentos, no veo claramente el tema, por ejemplo, dentro del proyecto del pliego de condiciones, ¿sí?
Aquí es importante que nosotros veamos eh, que la información es una página, no va más allá de una página, ¿sí? Seguramente en algunos casos ustedes encontrarán una documentación mucho más amplia, porque de pronto el proceso tuvo esa necesidad de tener una correspondencia más agregada de toda la información que se requiere, pero al menos acá estamos hablando de la documentación base para una licitación pública. Entonces, además, es la entidad la que está colgando estos documentos, entonces lo está haciendo de acuerdo también a su funcionamiento. Entonces, los estudios previos, la licitación de acuerdo al artículo 30 de la ley 80, el aviso 1, el proyecto de pliego de condiciones, anexo del proyecto de pliego de condiciones, calendario, aquí aparece el calendario académico, ¿por qué? Pues porque es algo para tener en cuenta. Claro, yo no puedo abrir la licitación pública si yo no sé cuándo van a estudiar los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes. El análisis del sector, el análisis de costos, el anexo del consolidado de matrículas, es decir, tampoco puedo hacer la licitación o abrirla si yo no sé previamente cuántos cupos dentro de los colegios voy a tener, ¿sí? Porque imagínense si yo abro la licitación para 15.000 estudiantes y resulta que terminamos aprobando un consolidado de matrículas, que eso puede pasar y pasa, pero al menos de manera prevista o previsoria no debería ser así. En términos prácticos, la licitación se puede caer si cuando el contratista va a empezar a ejecutar y la alcaldía o la entidad le dijo que eran menos, ¿sí? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, además, eh, al final aquí aparece una descripción de los hitos del proceso. Entonces, descripción del hito, fecha y hora de ocurrencia. Entonces, creación del proceso 25 de noviembre del 2024 a las 5:35 de la tarde. Este es uno de los procesos de contratación. Eh, ya ahorita les voy a comentar un poco acerca del clasificador de bienes y servicios, pero entonces vamos a ver otro proceso. Entonces, permítame un segundo mientras que comparte pantalla. Listo. Entonces nosotros vamos a darle aquí a volver a buscar. Ahora cambiemos en lugar de licitación pública, ¿sí? Hablemos de, por ejemplo, mm, hablemos de mínima cuantía. Entonces vamos a darle en buscar. Aquí está cargando. Hay momentos en los que se realizan, digamos, por parte de los administradores o los gestores de este servicio, digamos, de información, de este sistema electrónico de información, que realizan actualizaciones del sistema. Así como cuando actualizan, digamos, las diferentes plataformas, pues se requiere a veces de la actualización. Espérenme porque no quiere. Entonces, seguramente hay momentos donde no va a estar actualizado el sistema. No me generó los resultados rápidamente. Vamos a ver si con subasta. Listo. Miremos el de subasta. Entonces acá, fíjense ustedes, por ejemplo. Otra cosa. Aquí algo también para tener en cuenta. Cuando nosotros buscamos, por ejemplo, en un buscador como Google, entonces ahí nos dice aquí arriba como buscar imágenes, mapas de noticias, bueno, y también nos permite, por ejemplo, entre las fechas, esto sí nos lo permite acá, pero luego de buscar no nos permite filtrar la información, ¿sí? Fíjense ustedes qué, digamos, tan importante es el SECOP 2 que nos permite filtrar de entrada cuál es esa información que a mí me interesa consultar. Eso no lo permite la plataforma del SECOP 1, que es donde estamos nosotros interactuando. Ahora, si nosotros vemos acá, aparecen dentro de las subastas las fechas límites de los documentos habilitantes, ¿sí? Entonces, aquí aparece convocado, ¿sí?
Entonces hay unos procesos que van a estar convocados, otros en borrador. Si nosotros vemos el estado de las subastas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos esta de acá. Puerto Guzmán en Putumayo es una subasta de la enajenación de bienes de subasta pública de los bienes muebles dados de baja de propiedad del municipio de Puerto Guzmán del Putumayo. Entonces, en este caso hay una subasta de compraventa, bueno, de venta de la enajenación de bienes por parte de la entidad. Eh, por ejemplo, prestación de servicios de apoyo logístico para el desarrollo de actividades culturales en el marco de la digamos, 30 versión del Festival de Danza Murga y Cuento en el municipio de Puerto Nariño, en donde, en el Amazonas, la cuantía es de 55 millones y fracción. El proyecto de subasta está en borrador y hace parte de una subasta, digamos acá, si ustedes ven, acuérdense de estos datos porque ahorita los vamos a mirar. Entonces, del grupo, segmento, familia, clase, ahorita lo vamos a revisar con más detalle. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta, miren, igual que el otro, es solamente una página en la que nosotros estamos conformando como tal la información sobre el proceso. Y entonces estamos hablando de simplemente la propuesta. Aquí miren, el aviso, los estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, análisis del sector, la ficha técnica, el CDP y la viabilidad. ¿Listo? Entonces, y el hito del proceso, la creación. No hay más información. Aquí no podemos ver si escogieron, bueno, todavía no, seguramente, pues lógicamente no da ingresos. Aquí miren las fuentes de financiación, recursos propios, entonces de parte y parte, digamos, el secretario de Hacienda o la secretaria de Hacienda del municipio dijo, bueno, ¿dónde vamos a sacar el presupuesto para este proyecto? Vale 55 millones y fracción. De recursos propios de la alcaldía, entonces los recursos propios, acordémonos, haciendo memoria, los recursos propios de las alcaldías no eran del Sistema General de Participación, pues como lo vemos acá de manera detallada, tampoco iba a ser, digamos, financiado por completo por parte del Sistema General de Participaciones, sino que él cuenta con los recursos propios de la alcaldía para poder ejecutarlos. ¿De dónde vienen? Acordémonos entonces, todo el tema tributario. Cuando hablamos un poco del tema de los recursos propios, permítame acá un segundo, cuando hablamos un poco del tema de los recursos propios, entonces estamos hablando de todas las fuentes que vienen detrás de los impuestos de industria y comercio, por ejemplo, hablamos también todo el tema de los impuestos de las viviendas alrededor del predial, por ejemplo, en el municipio. Entonces, aquí, si ustedes ven desglosado, están las dos partes fraccionadas de las fuentes de financiación. ¿Listo? Y ahora sí vamos a ver el clasificador de bienes y servicios. Fundamental entenderlo y reconocerlo. Seguramente ustedes van a tener la oportunidad de ir conociendo poco a poco de qué se trata este clasificador, pero en términos generales es una nomenclatura. Entonces, yo estoy moviéndome en una ciudad, necesito ubicarme, entonces están las direcciones. Esas direcciones son la nomenclatura. Entonces, aquí hay unas direcciones que si nosotros vamos a ver, cuando nos devolvemos nosotros ahorita, aquí en este caso estamos hablando de un punto específico, digamos, o de un objeto específico, acá ustedes lo van a ver claramente, está el código como tal, entonces F de servicios, 93 de servicios públicos y de asuntos cívicos, 9314 de servicios comunitarios y sociales, 9314 y 17 de cultura. ¿Por qué? Porque a la hora de la transparencia y la gestión y rendición de cuentas, como esto además viene de un rubro que es del Sistema General de Participación, es decir, viene desde el Ejecutivo, desde el Nacional, entonces ese rubro, el Ejecutivo Nacional se va a confundir si yo, por ejemplo, de los 1.115 municipios que hay en el país, todos tienen, digamos, una forma distinta de llamarle a las cosas, pues me voy a volver loco como gobierno porque va a decir, no, y ahora yo cómo hago para organizar bien el Sistema General de Participaciones si yo sé que eh, aquí en este municipio a la papelería le ponen un código 525 y en este es 1233. Entonces, claro, para
sistematizar, además de una forma internacional, se conceden estos códigos, ¿sí? Que además están estandarizados para entender la diferencia entre los sistemas o entre los diferentes rubros de los sistemas o de la consecución de recursos. ¿Listo? Entonces, para que nosotros lo entendamos de una mejor manera, permítanme ustedes acá, vamos a consultar precisamente ese clasificador de bienes y de servicios. Entonces, en este clasificador de bienes y servicios, aquí nosotros vamos a ver de manera detallada de qué nos están hablando cuando hablamos de cualquier objeto o cualquier producto o servicio que está contratando la entidad. Por acá nosotros teníamos en el ejemplo anterior la F, entonces vamos a poner ese ejemplo. Entonces acá vemos la F que es servicios, ¿sí? Es el grupo de servicios. Luego nos aparecen los segmentos. Entonces, claro, acá nos vamos a dar cuenta que es desde el 70 porque van de a dos dígitos. Entonces, los dos primeros, son ocho dígitos en total. Los segmentos, entonces, primero es el grupo, que son, en este caso, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos son los grupos, digamos, de los productos. Cada grupo entonces tiene unos segmentos, esos sí son diferentes, no son unos segmentos específicos, y responden a las dos primeras cifras de ese código. Entonces estábamos hablando en nuestro ejemplo, permítanme estamos hablando de servicios cuando hablábamos de servicios políticos y de asuntos cívicos. Entonces es el segmento 93, servicios políticos y de asuntos cívicos. Cuando yo abro ese segmento, me aparecen los dos siguientes dígitos que nos diferencian las familias de ese segmento. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, entonces es un código bastante desglosado y que clasifica y especifica muy bien de qué se trata. Entonces acá estábamos hablando de servicios, creo que eran comunitarios y sociales, que es el 93. Bueno, permítanme un segundo para no. Sí, servicios comunitarios y sociales. Y luego allí nos aparecen las clases, que son los siguientes dos dígitos, que responden entonces a varios: desarrollo y servicios sociales, población, cultura, que es nuestro caso, empleo, desarrollo rural, desarrollo urbano y desarrollo regional. Y finalmente los productos. Entonces aquí estábamos hablando que nos hablaba de la clase, entonces era cultura. Fíjense que hasta aquí llega el ejemplo que nosotros teníamos. Pero acá, por ejemplo, si lo enfatizáramos más, entonces sería, por ejemplo, un servicio, si hablara de una especie, si era un producto específico de la cultura, entonces aquí nosotros tenemos varios, por ejemplo, la promoción de artesanías tradicionales, o por ejemplo el servicio de los museos, o por ejemplo el servicio de promoción cultural. Fíjense que es una forma de, ahora sí me ubico, ya tengo una forma de ubicarme. Hay contratos, hay procesos de contratación que me ponen todo el listado, ¿sí? Porque necesitan todos los servicios, porque la cuantía es para compra o para la adquisición de todos estos servicios, ¿sí? Entonces, de organizaciones de eventos culturales, perdón, de servicios de promoción cultural, de servicios relacionados con el arte, de servicios de composición de canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para colocar otro ejemplo, vamos a hacerlo ahora sí de manera más libre dentro de ese clasificador. Ustedes también lo encuentran aquí dentro de la página de Colombia Compra Eficiente. Entonces, vamos, por ejemplo, maquinarias, herramientas y equipo industrial y vehículos. Fíjense que hay una clasificación, ¿sí? Espérenme porque seguramente no se me actualizó. Listo.
Entonces, dentro de la C, ahora cambian, antes arrancaban el 70 y terminaban el 94, aquí arrancan el 20 y terminan el 27, ¿sí? Fíjense cómo van variando. Entonces, por ejemplo, acá busquémoslo por vehículos comerciales, militares, perdón, y particulares, accesorios y componentes, que es el 25. Luego en las familias, encontramos vehículos de motor, transporte marino, aeronaves, naves espaciales. Fíjense que es un código que aparece porque como está estandarizado a nivel global, ¿sí? Entonces, pues aparece el código. Bicicletas no motorizadas, componentes, carrocerías y remolques, equipos para servicio de transporte. Entonces, escojamos vehículos de motor. Luego acá encontramos los siguientes que son las clases. Entonces aquí vemos vehículos de pasajeros, vehículos de transporte de productos y materiales, vehículos de protección y salvamento, bicicletas de motor, vehículos especializados o de recreo, vehículos de guerra, camiones, tractores. Entonces, por ejemplo, vehículos de pasajeros. Y en productos ahora nos aparecen minibuses, autobuses, carros, station Gogons, minivans, limusinas, camiones ligeros o vehículos utilitarios deportivos, carro deportivo, carro eléctrico. Bueno, entonces ya ahora sí nos damos cuenta que el código, que es además estandarizado por las Naciones Unidas, ¿sí? Que en algún momento también hablamos de esta, digamos, de esta organización internacional, ¿sí? Eh, que le, digamos, dispuso que entre estos 193 países y algunos más, o al menos son reconocidos, entonces en la asamblea entre todos los países del mundo dijeron, bueno, lleguemos a un acuerdo y estandaricemos unos códigos, a través de las Naciones Unidas estandaricemos unos códigos con estos números que nos hablen de, entonces, los grupos de los servicios, eh, de los grupos de los servicios, que nos hablen de los diferentes segmentos de esos grupos de servicios o de bienes, que nos hablen de las familias, que nos hablen de las clases y que nos hablen de los productos. Entonces, coloquemos una forma de que nos entendamos en todos los países cuando nos estén pidiendo un vehículo, un minibús o un vehículo particular, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo es de importante entenderlo también dentro de este proceso de la contratación, este clasificador de bienes y servicios. Hasta ahí trabajamos el tema del SECOP 1. Ahora nos regresamos a nuestra presentación para hablar un poco del SECOP 2 antes de ir a conectarnos como con la plataforma. Entonces, beneficios del SECOP 2, ya lo veíamos, ahora sí dentro de la interacción, ese tema del filtro es supremamente importante, ¿sí? Ese tema de conocer también quién es el proveedor, de interactuar dentro del proceso que el proveedor está adelantando, la, el entendimiento un poco de cómo ajusto también los procesos de acuerdo a su modelo de contratación, cuáles fueron los proponentes, cuando era una subasta, qué tanto se presentaron a esa subasta, quién fue el del menor precio, quién fue el en la licitación pública cuando evaluaron el precio y la calidad, entonces a quién escogieron y por qué. Claro, el SECOP 2 ahora sí ya nos está hablando de unas características mucho más específicas. Registro en SECOP, ¿sí? Cuando hablamos del registro en SECOP es algo muy sencillo, es un proceso gratuito para personas naturales y jurídicas, documentaciones requeridas para quienes quieran ser proveedores, entonces la Cámara de Comercio, el RUD, aportes laborales, bueno, ahí hay como unas especificidades. Hay un beneficio también muy amplio y es que permite que los proveedores de cualquier lugar participen sin necesidad de desplazarse para presentar propuesta física. Imagínense qué tan valioso es esto, porque claro, si yo soy un proveedor de servicios y quiero trabajar para diferentes municipios, pues no tengo que ir a estar allá esperando afuera de la entidad a ver cuándo la entidad va a sacar la licitación, sino que yo ya lo veo de una manera electrónica.
Reducción de costos. Al eliminar la impresión y el envío físico de documentos en su mayor proporción, el SECOP-2 representa un ahorro significativo en tiempo y recursos. Transparencia en tiempo real, entonces los documentos y propuestas subidos a la plataforma quedan visibles después del cierre, permitiendo una auditoría pública más efectiva. Entonces aquí estamos viendo un poco qué tan asequible se vuelve entonces la plataforma para nosotros. Gestión integral del contrato, desde la publicación del proceso hasta la ejecución y la liquidación, entonces todo el proceso contractual puede gestionarse en línea desde el SECOP-2. Acceso simplificado a la información relevante, entonces facilita la búsqueda de procesos mediante filtros avanzados. Ejemplo, tipo de contratación, ¿sí? Entidad estatal, palabra clave, códigos de clasificación. ¿Cuáles eran los códigos de clasificación? Entonces, aquellos que nosotros estábamos viendo ahorita en el clasificador de bienes y servicios. Aunque el SECOP-2 está diseñado para reemplazar gradualmente al SECOP-1, algunas entidades aún utilizan el SECOP-1, se lo mencionaba yo previamente, falta de infraestructura tecnológica en zonas remotas, cobertura, capacitación insuficiente para el manejo del SECOP-2, proyectos específicos que aún no migran a la plataforma digital. Ambas plataformas coexistirán hasta que el 100% de las entidades estatales adopten el SECOP-2. Por esta razón, los proveedores deben estar familiarizados con ambas para aprovechar todas las oportunidades, digamos, de negocio o de negociación. Y pues, por supuesto, cada una y cada uno de ustedes que son participantes, líderes y lideresas en sus comunidades, seguramente son representantes de juntas de acción comunal, de organizaciones sociales, de organizaciones comunitarias, de procesos de participación activa, de la movilización social, de la gestión social de los recursos, representantes de comunidades étnicas. Entonces, todo esto es una información muy valiosa que les va a permitir adquirir más herramientas y moverse mucho más fácil en estos escenarios de la contratación pública. En la búsqueda de procesos dentro del SECOP, una interacción con la plataforma, ya vamos a pasar a ello para el cierre. El uso de los filtros avanzados del SECOP-2, entonces aquí ahora ya vamos a ver qué cambia, ¿no? Entonces, en el otro lado era menos información, ahorita como ya es más detallado hay unos filtros más puntuales, ¿sí? Entonces ya vamos a tener una capacidad de ver más rápido las cosas. Palabras clave, modalidad de contratación, códigos de bienes y servicios son como los tres filtros más importantes y hemos hablado de ello. Entonces, la modalidad de contratación ya la vimos, 5 tipos, algunas derivadas o fraccionadas, la selección abreviada tiene 3, el concurso de méritos tiene 2, ¿sí? Entonces, en total estamos hablando de 7 y 2, 9, 8, entre 8 y 9 tipos de contratación o modalidades. Y códigos de bienes y servicios, según sea el grupo, el segmento, familia, producto, se me escapará una de los desgloses. Áreas de interés, entonces aquí hay, también en SECOP-2 hay una forma de configurar de manera personalizada la recepción de notificaciones para las oportunidades si yo soy un proveedor o para el conocimiento si soy un ciudadano o una ciudadana que quiero hacer algún tipo de solicitud, algún tipo, digamos, de control social frente al tema de la contratación y el gasto de la inversión pública o los dineros públicos de mi municipio. Ventajas de anticipar procesos relevantes. Claro, si yo soy un proveedor y a mí me avisa con digamos, previo tiempo, sin necesidad de estar buscando, como era en el SECOP 1, me tocaba buscar, ay, ¿será que ya me salió algo que me interese? No. Entonces me tocaba volver a entrar. Aquí ya no, aquí me avisa de manera inmediata como una notificación, una red social. eh, Andrés, mire, van a abrir una convocatoria para una consultoría de este tema que a usted le gusta mucho y que usted está además muy experimentado en esto y tiene la cualificación porque usted escogió este proceso de selección de notificación. Presentación de propuestas, entonces subir documentos al sistema. Aquí nos aparece además, si ustedes se dan cuenta, en un cuadrito rojo arriba, ese conteo regresivo de cuándo voy a subir yo mi postulación, ¿sí? Como hasta qué tiempo tengo. Subir documentos en el sistema, validar requisitos habilitantes antes del envío, importancia de no esperar hasta el último momento, precisamente porque
Eso sí, claro, como la plataforma es 24/7, entonces la plataforma le dice a usted, mire, va a poder hacer el proceso, digamos, de presentación de documentos hasta el 25 de noviembre a las 21 horas con 48 minutos, no a las 21 horas con 49. De hecho, se cierra a las 21 horas con 47 minutos, 59 segundos y fracción. Crear oferta, pues la propuesta de las ofertas. Evaluación de ofertas, entonces aquí también eh, las entidades hacen el proceso de selección a través del precio, calidad, experiencia, transparencia garantizada en los procesos públicos, es decir, la entidad todo el tiempo está haciéndolo a través de la plataforma digital. El ciudadano, la ciudadana, el proveedor no va a estar ajeno a cómo van a seleccionarlo para el proceso de contratación. Vamos a la simulación práctica. Este es como el cierre de nuestra masterclass. En un ejemplo de navegación del SECOP 2, ¿sí? De identificación un poco de este uso efectivo de las plataformas de SECOP 1 y 2. Entonces, permítame un segundo. Yo por acá, ¿dónde era que tenía el acceso? Acá está. Entonces, acceso al SECOP 2. Por acá tenemos lo siguiente. Entonces, en el acceso al SECOP 2, seguimos en la misma plataforma, Colombia Compra. SECOP 2, aquí aparece el enlace para el registro y aquí está el ingreso. Entonces, cuando yo ingreso a la plataforma, me va a aparecer algo así. Aquí está pues, mi usuario, yo tengo mi contraseña. Si ustedes se quieren registrar, lo pueden hacer acá, ¿sí? Miren, accesos directos, compradores, es decir, entidades, proveedores, quienes quieren pues, proveer recursos. La tienda virtual que hablábamos de los acuerdos marco, de la compra de recursos por demanda y se me escapa el último. Compra pública innovadora, síntesis, manuales, guías y pliegos tipo, mesa de servicios. Fíjense acá que aquí nos cuenta, ¿no? El mantenimiento de SECOP desde el 21 de noviembre, es decir, hace 4 días, hasta el 22 de noviembre, entonces arrancó. Y claro, no lo pueden hacer en plena hora laboral que las entidades están trabajando, sino, pues miren, de 10 de la noche a 2 de la mañana. Mesa de servicios, soporte técnico, chat en línea, PQRs, listo. Entonces, para nuestro ejemplo, para nuestra masterclass, vamos a hacer una búsqueda de procesos de contratación. Entonces, por acá. También aquí encontramos el plan anual de adquisiciones. Aquí nos hace un recaptcha, o pues para verificar que somos seres humanos. Y vean ustedes que aquí cambia mucho este tema del proceso, ¿no? De la búsqueda. Por ejemplo, acá nos permite directamente buscar de acuerdo a las fechas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo lo voy a ampliar, no lo amplío tanto, ampliémoslo para los últimos meses, desde junio a la fecha de hoy, ¿listo? Y además podemos agregar la hora. En el SECOP 1 también, pero no con la hora. Y acá, por ejemplo, nos permite buscar por el código. Miren que acá sí aparecen ya mucho más desglosados. Entonces, del 1 al 95. Entonces, por ejemplo, en el 1, y aquí aparecen los segmentos, ¿sí? Por ejemplo, hagámoslo con este. Aceptar. Entonces, busqué buquet cortado fresco de claver de floración. Bueno, no, quién sabe si así aparezca. Vamos a buscar algo más sencillo que seguramente sí vamos a encontrar acá. Bueno, equipos, juegos y equipos de mesa y busquemos equipos y juegos de mesa. Aceptar. Entonces aquí voy a buscarlo solo por el Código de Estandarización Internacional de las Naciones Unidas. Acá le voy a dar en buscar y aquí me van a aparecer los procesos que están, ¿sí? Vigentes. ¿Sí? Fíjense que no son muchos porque los busqué por código y además son de los últimos meses. Entonces, por acá el municipio de Ocamonte, institución educativa Fortunato Gaviria Botero, institución educativa en Estrada,
Fíjese que los rubros o las cuantías, la más alta fue la de el municipio, era para unas olimpiadas campesinas, la presentación de la oferta, estado publicado, ¿sí? Y entonces acá, acuérdense que antes, aquí era donde nosotros accedíamos al proceso, aquí accedemos al final, en la parte derecha, cuando movemos la tabla hacia la derecha. Recomendaciones muy puntuales en el SECOP 2 y en el 1 también. Una recomendación, digamos, a manera práctica y de facilidad de las plataformas, ojalá y puedan hacerlo, claro, es posible hacerlo desde el celular, pero ojalá y puedan hacerlo desde un computador porque a veces es muy tedioso la descarga de los documentos, la revisión de los procesos, a veces se le corta a uno la pantalla en el celular y se le queda la mitad de la tabla y no puede uno correrla para este lado para poder abrir el detalle, digamos, del proceso. Pero en este caso, cuando yo le doy en detalle, me va a permitir verlo. Vamos a verlo acá, entonces me aparece. Fíjense ustedes, tipo de proceso, contratación de régimen especial, ¿sí? Título Olimpiadas Campesinas, la cuantía está en fase de presentación, está publicado en el estado de publicado, ¿sí? Si nos bajamos acá, miren acá los códigos que se están solicitando, entonces acá del 00, perdón, del 15 al 17 en el segmento que hallarán grupos. La familia era equipos y juegos de mesa y luego los grupos completos. Entonces, si nosotros nos bajamos, ahora sí empezamos. Fíjense, claro, ahora ya no estamos viendo una página, sino que miren, aquí es un proceso mucho más extenso, ¿sí? Y veamos acá en qué terminó, van en el criterio de selección, o bueno, es el criterio de selección el que aparece allí. Si subimos un poco más, ahora sí vamos a ver un poco más detallado. Entonces, la zona horaria, el plazo, documentación. Esto seguramente sí es lo que aparece en el SECOP 1, que es como la documentación del proceso, pero entonces ahora sí vamos a ver un poco más desglosado. Entonces, por ejemplo, la vigencia de la cuantía, aparece por acá el código de estandarización, la capacidad jurídica, bueno, los criterios de habilitación, como está en el estado de presentación de la oferta, entonces aparece certificación de existencia del representante legal, autorización de la organización social, el RUT, cédula de ciudadanía, aportes del sistema de seguridad social integral de aportes para fiscales, el REDAM, entonces aquí aparecen los puntos, la experiencia, entonces qué experiencia debe tener el proveedor, ¿sí? El personal mínimo habilitante, ¿sí? Miren, acá habla, por ejemplo, tiene que ser un entrenador licenciado de educación física, estructura organizacional, selección de la propuesta, anexos y formato. Ahora sí me parece bien específico dentro de la plataforma, no me tengo que ir muy lejos, ¿sí? Miren acá, ahora yo, si fuera el proveedor, puedo hacer lo siguiente y es acceder a la oportunidad. Entonces, ahora sí me permite a mí de manera efectiva, ¿sí? Bueno, a mí me interesa, yo como que puedo llegar a ser útil para este proceso, entonces voy a poder acceder a la oportunidad si yo cumplo con todos estos requisitos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí abajo me dice criterios de selección, correspondencia al objeto, 10% o 10 puntos. Son 100 puntos. Capacidad del personal, 40 puntos. Experiencia adicional, 30. Estructura organizacional, 10. Eficiencia de la entidad sin ánimo de lucro, 10. Listo, entonces cerremos este. Ahora no lo voy a buscar por código, sino que lo voy a buscar por la entidad. Entonces, bueno, lo otro, ¿no? En el otro lado no me permitía este proceso de filtros avanzados. ¿Sí ven que acá aparecen unas lupas para tener un acceso más puntual? ¿Sí? Entonces yo le voy a dar acá en búsqueda. Estos son ejemplos que hemos utilizado en clase. Entonces por acá voy a colocar, por ejemplo, Palmira. Palmira. Ya, Palmira. Y acá le voy a dar en buscar. Y acá me van a aparecer las
entidades. A veces están inscritas 2 veces, entonces toca mirar a ver si le hicieron desde una o desde la otra. Pero bueno, entonces vamos a escoger, por ejemplo, la Alcaldía Municipal de Palmira. Seleccionar. Tiene su código y lo voy a dar acá en buscar. Por favor, espere. Entonces ya, ahora sí me aparece. Listo. Entonces, aquí, de todas maneras, yo si le voy a ver más, entonces aquí me van a aparecer todos. Otra cosa que tiene el SECOP 2, y es que fíjense que me permite a mí organizarlas de acuerdo a la entidad estatal, a la referencia, a la descripción, a la fecha de publicación, a la fecha de presentación de las ofertas. Bien, si logran ver, aquí aparecen unas flechas, ¿sí? Aquí me lo está organizando de acuerdo a la fecha de publicación y por eso me aparece seleccionada esta fecha de azul, pero yo lo puedo hacer, por ejemplo, de acuerdo a la descripción y me las organiza de la A a la Z o al contrario, de la Z a la A. ¿Sí? Entonces aparece Your Like, Grajales Marín, valorización, bueno, suministro de repuestos de motobombas o de acuerdo a la referencia por si yo ya conozco el código de referencia, ¿sí? Entonces ya sé que me va a quedar mucho más fácil. O a la entidad, en este caso pues no lo organizo porque todas son de la alcaldía, ¿no? Entonces, por ejemplo, este que seguramente es una contratación directa. Entonces, prestación de servicios, precio estimado total 18 millones. Contratación directa, mire, tipo de proceso, contratación directa. Estado, proceso adjudicado y celebrado. Presentación de oferta, casi siempre aparece así la fase, si no es una licitación o si no es una modalidad que requiere de los cambios oportunos, ¿no? Acá, entonces, el objeto de contrato, prestación de servicios de administración de empresas, de administrador de empresas con apoyo en los procesos estratégicos de la Secretaría de Participación Comunitaria en el marco de la ejecución del proyecto 24-00019. Entonces, por acá nos aparece la identificación, documentos tipo, decreto de la presentación que obliga a las entidades a manejar los recursos, digamos la justificación jurídica de por qué la entidad lo hace a través de contratación pública y no de licitación o mínima cuantía, etcétera, etcétera. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, el contrato de prestación, ¿sí? Bueno, el CDP de la persona, la ficha de resumen, todo el contrato que ya tuvo. Entonces ustedes pueden acá descargar los documentos, pueden ver el contrato. Pues no voy a hacerlo pues también como por respetar la entidad de la persona. Eh, y ustedes tienen la oportunidad entonces de conocer un poco de manera más detallada precisamente esos aspectos puntuales alrededor de la contratación, ¿sí? Y finalmente, vamos a hacerlo desde el tipo de proceso. Entonces, abramos las licitaciones públicas. Entonces, buscar. Listo. Acá me aparecen las licitaciones públicas. Vamos a ver una que esté, permítanme un segundo. Esta que fue como la primera, dentro de las fechas. Cuantía, 620 millones y fracción. Título, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, incluyendo repuesto por monto agotable para la vigencia 24 del municipio de Villa de Leyva, en Boyacá. Licitación pública. La fase está en presentación de observaciones, ¿sí? Responde a esta duración del contrato 200 días. El código igual estandarizado. Mantenimiento preventivo, bueno, está el objeto como tal, aquí están los códigos, de estos habilitantes. Fíjense acá algo importante. Entonces, lista de respuestas de proveedores. Un proveedor se postuló, se llama Agromotora S.A., es decir, este proveedor tiene su cuenta en el SECOP 2 y dijo, listo, aquí me presento. Ustedes van a poder ver si quieren la propuesta que presentó. Los nombres, la documentación, fíjense, todos los formatos ahora sí aparece mucho más desglosado. El informe de evaluación, el informe de selección, por qué se adjudica a este contratista o a este proveedor,
Seguramente aquí en el informe de selección nos aparecen otros contratistas, esperamos que sea así como para la transparencia. Eh, Acá están todos los códigos habilitantes, los criterios de por qué escogen o no escogen a alguien, bueno, algún proveedor. Acá está desde la audiencia de pliegos, acta de audiencia de pliegos, publicación y modificaciones, informes de evaluación, acta de ajuste del cronograma, informe de evaluación. Bueno, están en el periodo de observaciones, en el proceso de observaciones de la licitación pública, de una licitación que arrancó desde junio del presente año, tiene 200 días, es decir, se termina acabando como en enero, febrero, más o menos, del año siguiente, del 2025. Entonces, fíjense cómo en esta plataforma nosotros tenemos una oportunidad un poco más detallada de acceder a todos esos datos acerca de la contratación pública. Entonces, al final se vuelve una manera más eficaz, más, si se quiere, más ilustrativa de cómo se está gestionando todo el recurso público en nuestro país. Recordando siempre que se busca que sea a través de una gestión transparente, eficiente, que claro, tiene efectos el proceso, tiene efectos todo el proceso de contratación, pero pues hace parte también de nuestro propio ejercicio conocer un poco de qué manera funciona para asimismo ir apoyando eh, durante el tiempo y durante nuestro ejercicio o durante nuestro motivo e intención, ir apoyando ese proceso de transformación, ir cerrando esa brecha existente entre el conocimiento de lo que estamos haciendo desde las entidades o de lo que están haciendo las entidades, de lo que estamos haciendo como lideresas, líderes, representantes de organizaciones sociales, comunitarias o como proveedores, que es lo que queremos proporcionar del Estado colombiano en las diferentes modalidades, en esa clasificación de bienes y servicios, entender muy bien cómo funcionan todas las modalidades de contratación. eh, y pues la última invitación que les hago un poco para cerrar esta clase, esta masterclass, es regístrense o accedan a estas plataformas. La mejor manera de conocer y entender los temas, al menos desde el punto de vista de este proyecto, Educación con Justicia Social y de quien les habla, quien les estuvo compartiendo, pues es la práctica, ¿no? De poner en práctica estos procesos. Ojalá si están en esos contextos geográficos y territoriales que les permita ver con sus propios ojos lo que dice en el SECOP 2, verlo con sus ojos y cerciorarse que efectivamente así están pasando las cosas, o si no, pues tener esa capacidad para poder hacer ese llamado de atención y que podamos poco a poco ir mejorando en este proceso alrededor de la contratación pública y que ustedes además se perfeccionen y se fortalezcan también en ese criterio de análisis, en ese criterio crítico de quizás el rol de las nuevas ciudadanías o de la ciudadanía como tal, que más que nunca hoy requiere nuestro Estado, nuestro país. Entonces, pues no siendo más, les agradezco a quienes hayan llegado hasta el final de nuestra masterclass. Espero además que haya sido de su agrado, que puedan llegar a seguir también todos estos procesos de formación. Ahorita van a tener también una breve evaluación. Es muy sencilla de realizar, son 5 preguntas para que tengan esa certificación de que tuvieron esta masterclass. Agradecerle, por supuesto, a la UNAD, a la vicepresidencia, que están en este camino y en estas fases también de un proyecto muy interesante alrededor de la educación con justicia social. Entonces, para todas y para todos, digamos, qué bueno y qué grato poder compartir con ustedes en este proceso de aprendizaje. Muchas gracias.